Círculo 3. La gula. El consumidor parasitario. En el último vídeo, escuchamos suspiros. El suspiro colectivo de las almas en el limbo. El suspiro melancólico de los lujuriosos atrapados en su tormenta eterna. El suspiro romántico de Francesca justificando su pecado con palabras hermosas. Hoy no vamos a escuchar suspiros. Hoy vamos a escuchar aullidos. Gruñidos. Golpes de carne contra carne. El sonido húmedo de garras desgarrando piel. El chapoteo de cuerpos revolcándose en barro y excrementos. Porque hemos cruzado una frontera. En los dos primeros círculos del infierno, vimos pecadores que todavía conservaban algo de su humanidad. Los del limbo eran dignos. Filosóficos. Tristes pero nobles. Los lujuriosos eran románticos. Poéticos. Todavía sabían hablar con elegancia. Pero ahora vamos a descender a un lugar donde esa dignidad desaparece. Donde el ser humano se convierte en bestia. Donde el cuerpo, ese templo que se supone que debes cuidar, ese vehículo que te fue dado para hacer el bien, se convierte en tu prisión, en tu tortura, en tu vergüenza eterna. Hoy vamos a atravesar los círculos 3, 4 y 5 del infierno de Dante. La gula. La avaricia. La ira. Los pecados de la incontinencia. Los pecados del descontrol total. Los pecados que demuestran que, cuando pierdes el dominio sobre ti mismo, dejas de ser humano. Te conviertes en un animal hambriento. En una máquina obsesionada con acumular. En una bestia rabiosa que solo sabe destruir. Y vamos a presenciar algo que no habíamos visto antes en este viaje. Vamos a ver a Dante, el protagonista, el poeta sensible que lloró por Francesca, volverse cruel. Vamos a verlo patear a un pecador en la cara. Insultarlo. Desearle sufrimiento eterno. Y vamos a entender por qué eso no lo convierte en un monstruo. Porque hay un momento en el que la compasión se vuelve complicidad. Un momento en el que sentir pena por el mal es traicionar al bien. Y Dante está aprendiendo esa lección. Pero también vamos a presenciar algo aún más perturbador. Vamos a ver a Virgilio, la razón, la filosofía, el intelecto humano encarnado, fracasar. Vamos a verlo derrotado, humillado, incapaz de avanzar. Porque hay un punto en el infierno donde la razón humana no es suficiente. Donde el pensamiento crítico, la lógica, el conocimiento, se quedan cortos. Donde solo la intervención divina puede salvarte. Y ese es el momento más aterrador de todo el viaje hasta ahora. Y durante los próximos 30 minutos, vas a descubrir qué pasa cuando el ser humano pierde su humanidad. Cuando el control se rompe. Cuando la bestia interior toma el mando. Y cuando te das cuenta de que hay maldad que no puedes derrotar con inteligencia. Solo con gracia. Empecemos. Dante se levanta del suelo. Todavía está temblando por el encuentro con Francesca. Todavía tiene lágrimas secas en las mejillas. Pero Virgilio lo empuja suavemente. Debemos seguir. Y empiezan a descender de nuevo. Y lo primero que nota Dante es que la atmósfera ha cambiado completamente. Ya no hay viento. Ya no hay ese aullido constante de la tormenta de la lujuria. Ahora hay lluvia. Pero no es lluvia normal. Es una lluvia sucia. Gruesa. Fría. Que cae sin parar desde una oscuridad absoluta. Granizo mezclado con nieve negra. Agua turbia que huele a podrido. Como si el cielo mismo estuviera vomitando sobre este lugar. Y el suelo no es roca. Es barro. Fango oscuro. Profundo. Que se pega a las botas. Que succiona. Que hace ese sonido asqueroso cada vez que levantas el pie. Y mezclado con el barro hay otras cosas. Restos de comida podrida. Huesos roídos. Excrementos.
Basura orgánica en descomposición. El olor es insoportable. Es el olor de un basurero en verano. De carne podrida bajo el sol. De vómito viejo. Dante se tapa la nariz. Y mira a Virgilio buscando una explicación. Y Virgilio dice simplemente, el tercer círculo. Los glotones. Y entonces escuchan el aullido. No es un aullido humano. Es animal. Como si tres gargantas gruñeran al mismo tiempo. Y de entre la lluvia sucia, emerge una figura. Cerbero. Ahora, olvida la imagen que tienes en la cabeza del perro de tres cabezas de las películas. Olvida al guardián noble del inframundo griego. Esto no es eso. Cerbero en el infierno de Dante es una abominación. Imagina esto, un cuerpo masivo, hinchado, como el de un hombre obeso que ha comido hasta reventar. Pero cubierto de pelo negro y áspero. Con garras enormes en lugar de manos. Garras que arañan el barro constantemente, dejando surcos profundos. ¿Y dónde debería haber una cabeza? Hay tres. Tres cabezas de perro. Pero no son cabezas caninas normales. Son grotescas. Deformes. Con los hocicos cubiertos de baba espesa que cuelga en hilos largos. Con barbas grasientas, pegajosas, llenas de restos de comida. Los ojos son rojos. Inyectados en sangre. Salvajes. Hambrientos. Siempre hambrientos. Y las tres bocas están abiertas, mostrando colmillos amarillentos y podridos. Porque Cerbero no es solo un guardián. Es el hambre personificado. Es el vientre que nunca se llena. Es la boca que nunca deja de tragar. Y cuando ve a Dante y Virgilio, las tres cabezas aúllan al unísono. Y se abalanza. Dante retrocede, aterrorizado. Está seguro de que van a ser devorados. Que este es el final. Pero Virgilio se adelanta con calma. Sin miedo. Y hace algo extraño. Se agacha. Mete las manos en el barro. Y agarra 2 puñados de tierra sucia. Y se los lanza directamente a las 3 bocas abiertas de Cerbero. La bestia se detiene en seco. Las 3 cabezas empiezan a masticar. Y mientras traga, se calma. Se sienta. Como un perro satisfecho después de comer. Por un momento. Y Dante entiende el simbolismo. A una criatura cuyo único propósito es consumir, le das materia vacía. Y se satisface temporalmente. Porque ese es el destino de la gula. Comer y comer y comer sin nunca estar satisfecho realmente. Sin nunca encontrar lo que realmente necesitas. Porque lo que el glotón busca no es comida. Es llenar un vacío. Un vacío emocional. Un vacío espiritual. Y no importa cuánto comas, ese vacío nunca se llena con comida. Virgilio y Dante pasan junto a Cerbero, que está ocupado masticando barro, y entran en el círculo propiamente dicho. Y lo que ven es devastador en su patetismo. Cientos de almas. Tiradas en el fango bajo la lluvia eterna. No están de pie. No están caminando. Están revolcándose. Como cerdos. Literalmente como cerdos en un chiquero. Cubiertas de barro de la cabeza a los pies. Con los ojos apenas visibles. Con las bocas abiertas tragando la lluvia sucia. No hay nada que comer aquí. Solo porquería. Pero siguen buscando. Siguen arrastrándose. Siguen intentando llevarse algo a la boca. El hambre eterna. El deseo insaciable. La búsqueda sin sentido. Y entonces una de las figuras levanta la cabeza. Y reconoce a Dante. ¿Dante? ¿Eres tú? La voz es ronca. Pero hay algo familiar en ella. Dante se acerca.
Se agacha. Intenta ver la cara bajo el barro. Y entonces reconoce los ojos. Ciatco. Un florentino. Un hombre que Dante conoció en vida. Pero déjame contarte quién era Ciatco. Porque su nombre ya te dice todo. Ciatco en italiano viene de porco, cerdo. Era su apodo. Su nombre real se perdió. Solo quedó el insulto. Era famoso en Florencia por una sola cosa, las fiestas. Era el alma de cada banquete. El que bebía más. El que comía más. El que contaba los chistes más obscenos. El que se quedaba hasta el amanecer atracándose de comida y vino. No era noble. No era rico. Pero siempre encontraba la forma de colarse en las cenas de los poderosos. Y una vez dentro, se convertía en el centro de atención. Un parásito social. Pero un parásito encantador. Y ahora está aquí. Revolcándose en su propia suciedad. Como el cerdo que siempre fue. Dante siente asco pero también pena. Y pregunta, ¿qué castigo es este? Y Ciatco responde entre sollozos, viví para comer. Para vivir. Para llenar mi vientre. No pensé en nada más. No trabajé. No creé. No amé. Solo consumí. Y ahora consumo basura. Para siempre. Es el contrapaso de nuevo. Perfecto en su crueldad. En vida, Ciatco convirtió su estómago en su dios. Vivió solo para el placer de la boca. Para el momento efímero en que la comida toca tu lengua. En la muerte, todavía tiene hambre. Todavía tiene ese deseo desesperado de consumir. Pero lo único que puede consumir es porquería. Bajo una lluvia que nunca para. En un fango que nunca se seca. Ahora, detente un segundo. Porque probablemente estás pensando, ¿gula? ¿En serio? ¿Este es el tercer peor pecado? Hay gente que asesina, que viola, que tortura, y Dante pone a un tipo que comía demasiado casi al principio. Pero Dante no es estúpido. Y la gula no es sobre comida. Es sobre consumo sin producción. Es sobre extraer sin aportar. Es sobre devorar recursos, tiempo, dinero, energía, atención, sin crear nada a cambio. Ciatco no solo comía comida. Comía chismes. Comía política. Comía la hospitalidad de otros. Se metía en cada banquete sin ser invitado. Tomada y tomada y tomada. ¿Y qué dejó cuando murió? Nada. Ni un poema. Ni una casa construida. Ni un hijo criado con amor. Ni un amigo real que lo extrañara. Solo un apodo, el cerdo. Y por eso está aquí. Revolcándose en el barro. Porque vivió una vida sin estructura sólida. Una vida blanda. Una vida que solo absorbía. Y cuando mueres sin haber creado nada, sin haber construido nada, sin haber sido útil para nadie, te conviertes en abono. Piensa en eso la próxima vez que pases 3 horas scrolleando redes sociales consumiendo contenido sin aportar nada. La gula moderna no es comida. Es consumo pasivo infinito. Es ser un agujero negro de recursos que no devuelve luz. Y Dante hace algo inteligente aquí. Aprovecha la oportunidad. Porque Ciatco era un hombre bien conectado. Conocía los chismes de Florencia. Sabía quién odiaba a quién. Y Dante pregunta, ¿qué pasará con Florencia? ¿Qué pasará con nuestra ciudad? Y Ciatco, desde el barro, profetiza. Habla de derramamiento de sangre. De traiciones. De cómo los güelfos blancos serán expulsados y perseguidos. De cómo los güelfos negros tomarán el poder con violencia. Está describiendo exactamente lo que le pasó a Dante. Y aquí está lo brillante, Dante usa a un glotón, un hombre que vivió solo para consumir,
para explicar la gula política de Florencia. Porque su ciudad también era glotona, codiciosa de poder, devorando a sus propios hijos por territorios y oro. La gula no es solo sobre comida. Es sobre querer más de cualquier cosa sin control, sin límites, sin pensar en las consecuencias. Y Florencia se devoró a sí misma por esa gula de poder. Igual que Ciatco se devoró a sí mismo con comida. Dante le pregunta sobre otros florentinos, nombres específicos de políticos y poetas. Y Ciatco responde que están más abajo, en círculos peores, porque sus pecados fueron mayores. Y entonces Ciatco vuelve a caer en el fango. Su momento de lucidez termina. Y Virgilio dice, no volverá a despertar hasta el juicio final. Caminan en silencio durante un rato, pisando barro, esquivando cuerpos, escuchando aullidos. Hasta que Cerbero, que ya digirió el barro que Virgilio le dio, vuelve a aullar detrás de ellos. Pero ya están lo suficientemente lejos. Y el camino desciende de nuevo. Y el barro se endurece. Se vuelve roca. Y un nuevo sonido reemplaza la lluvia. El sonido de piedra contra piedra. Golpes rítmicos, constantes, como un reloj gigante hecho de roca. Y gritos. Pero no de dolor. De rabia. De frustración. De odio puro. Bienvenido al círculo 4. El cuarto círculo es extraño. No es un pantano como el anterior. No es una tormenta como el círculo 2. Es una planicie de roca. Gris. Plana. Circular. Como un anfiteatro romano gigante. Y en esa planicie, dos grupos de personas están realizando un trabajo inútil para toda la eternidad. Imagina esto. Del lado izquierdo, cientos de almas empujan enormes piedras rodando en semicírculo hacia el centro. Del lado derecho, cientos más hacen exactamente lo mismo pero en dirección opuesta. Y cuando los dos grupos se encuentran en el medio, las piedras... Un golpe ensordecedor. Como dos montañas colisionando. Y entonces empiezan los gritos. El grupo de la izquierda grita, ¿por qué guardas? El grupo de la derecha grita de vuelta, ¿por qué gastas? Y luego dan media vuelta. Y empujan las piedras de regreso por donde vinieron. Hasta el otro extremo del círculo. Y luego vuelven a empujar hacia el centro. Y chocan de nuevo. Es una coreografía del absurdo. Una danza de futilidad. Un trabajo de Sísifo multiplicado por miles. Y Dante mira esto durante varios minutos tratando de entender. Y entonces Virgilio explica. A la izquierda están los avaros. Los que en vida acumularon riqueza sin sentido. Los que nunca gastaron. Los que guardaron y contaron cada moneda y murieron ricos pero miserables. A la derecha están los pródigos. Los que despilfarraron. Los que gastaron sin control. Los que regalaron fortunas por impulso. Los que murieron pobres habiendo tenido todo. Dos extremos opuestos del mismo pecado. Porque ambos hicieron del dinero su Dios. Ambos dejaron que las posesiones materiales controlaran sus vidas. Los avaros diciendo, no puedo gastar nada. Necesito más. Siempre más. Los pródigos diciendo, necesito gastarlo todo. Necesito tener la validación de la generosidad sin pensar. Ninguno usó el dinero como herramienta. Ambos fueron esclavos de él. Y su castigo es perfecto. Empujan peso muerto. Piedras que no tienen valor. Que no les pertenecen. Que no pueden quedarse. Y cuando chocan, cuando el avaro se encuentra con el pródigo, se insultan mutuamente. Cada uno culpando al otro de arruinar el equilibrio. De ser el extremo equivocado.
sin darse cuenta de que son exactamente lo mismo. Dos caras de la misma moneda. Dos expresiones de la misma obsesión enfermiza. Y ahora viene la parte que más me aterra de todo este círculo. Dante mira las caras de estas almas. Intenta reconocer a alguien. Y no puede. Piensa en eso. Dante, que tiene una memoria enciclopédica, que recuerda el nombre de gente que conoció una vez en una cena hace 20 años, que puede citar conversaciones enteras de su infancia, mira a estas personas y no reconoce a ninguna. ¿Por qué? Porque la obsesión con el dinero, y no importa si eres el que acumula o el que gasta compulsivamente, ambos son la misma enfermedad, te borra la personalidad. En vida, estas personas dejaron de ser Juan, Pedro, María, Francesco. Dejaron de tener hobbies, pasiones, opiniones propias. Se convirtieron en del millonario, en del banchero, en el que siempre paga, en el tacaño. Su identidad entera se redujo a un número en una cuenta bancaria. Y cuando el dinero desaparece, porque siempre desaparece, nadie se lleva nada a la tumba, no queda nada debajo. No hay personalidad. No hay carácter. No hay rostro. Solo un espacio en blanco donde debió haber estado un ser humano. Y Dante nos está diciendo algo brutal aquí: si vives solo para tu cuenta bancaria, sea para llenarla o para vaciarla, vas a morir anónimo. Incluso para la gente que te conoció. Porque nunca fuiste realmente una persona. Fuiste una cifra con piernas. Y la cifra no tiene cara. Ese es el precio final de la avaricia. No es perder el dinero. Es perder tu rostro. Para siempre. ¿Sabes cuál es la imagen más aterradora de este círculo? No son las piedras. No son los gritos. Es que cuando Dante busca caras conocidas entre los avaros, no encuentra ninguna. Y mira, Dante conocía Florencia como la palma de su mano. Era una ciudad pequeña para los estándares modernos. Y este círculo está lleno de florentinos ricos, banqueros, comerciantes, familias poderosas. Él debería reconocer a docenas de ellos. Pero no puede. Sus caras son genéricas, borrosas, intercambiables. ¿Y sabes qué es lo peor? Que eso empezó en vida. Cuando tu personalidad entera se reduce a cuánto tienes o cuánto gastas, dejas de ser un individuo. Te conviertes en un tipo. En un estereotipo. Ese es el que despilfarró la herencia familiar. ¿Pero quién era? ¿Qué le gustaba? ¿Qué no hacía reír? ¿Qué lo hacía llorar? Nadie lo sabe. Ni siquiera él mismo lo sabía al final. Porque toda su energía mental estará ocupada contando, sumando, restando. Y cuando mueres, cuando te quitan la calculadora, no queda nada que recordar. Dante está diciendo: puedes ser el hombre más rico del mundo y morir completamente olvidado. No porque la gente te odie, sino porque nunca fuiste memorable. Porque nunca fuiste realmente alguien. Y entonces Dante nota algo más. Muchas de estas almas, especialmente entre los avaros, tienen la cabeza rapada de una forma muy específica. La tonsura. En corte de pelo de los clérigos. De los monjes. De los sacerdotes. Y algunos incluso tienen restos de mitras, los sombreros puntiagudos de los obispos. Hay papas aquí. Virgilio lo confirma. Papas. Cardenales. Obispos. Monjes que hicieron voto de pobreza pero murieron contando oro en secreto. Y Dante no se muerde la lengua. No tiene piedad. Escribe: estos hicieron mal uso de la riqueza del mundo. Y ahora no hay palabras que los adormen. Es una crítica directa a la Iglesia. A la corrupción clerical. Al Papa Bonifacio VIII y todos como él. Hombres que predicaban pobreza pero vivían en palacios.
que vendían indulgencias, que acumulaban tesoros mientras los pobres morían de hambre. Y ahora están aquí, empujando piedras. Sin rostro. Sin nombre. Sin dignidad. Solo otro número en una fila interminable de condenados. Dante y Virgilio siguen caminando. El sonido de las piedras chocando se desvanece detrás de ellos. Y entonces el camino se vuelve resbaladizo. Húmedo. Viscoso. Y huele a pantano. No a barro como en el Círculo 3. A pantano. A agua estancara. A descomposición orgánica bajo el agua. Y un nuevo sonido lo recibe. Chapoteos. Golpes. Gritos de rabia pura. Y por debajo de todo eso, un burbujeo extraño. Como si algo hirviera bajo la superficie. Han llegado al río Estigia. Al círculo de la ira. Y aquí es donde Dante va a volverse cruel. El río Estigia no es un río normal. Es un pantano. Un cuerpo de agua negra, viscosa, que se extiende hasta donde alcanza la vista. El agua no es transparente. Es opaca. Como petróleo. Como tinta. Como sangre podrida que se ha espesado con el tiempo. Y en la superficie de ese pantano hay gente. Cientos de personas. Desnudas. Cubiertas del líquido negro. Y se están matando entre sí. No es una forma de hablar. Literalmente se están destrozando. Se muerden. Se arañan. Se golpean con los puños. Se arrancan mechones de pelo. Se meten los dedos en los ojos. Y gritan. Gritan de rabia. Gritan insultos. Gritan amenazas. Es violencia pura. Sin sentido. Sin razón. Solo rabia liberada sin control. Estos son los iracundos. Los que en vida vivieron en un estado de furia constante. Los que explotaban por cualquier cosa. Los que gritaban, que rompían cosas, que golpeaban. Los que dejaban que la rabia controlara cada decisión. ¿Y ahora? Su rabia no tiene salida real. No pueden destruir nada permanentemente. Solo pueden atacarse entre sí. Una y otra vez. Eternamente. Es agotador solo de ver. Pero entonces Virgilio señala algo. Mira debajo de la superficie. Dante mira el agua oscura. Y ve burbujas. Burbujas que suben desde el fondo. Reventando en la superficie. Una tras otra. Y dentro de cada burbuja hay un sonido. Un murmullo. Palabras que no se pueden pronunciar claramente porque están bajo el agua. Y Virginia explica. Esos son los rencorosos. Los que nunca expresaron su rabia en vida. Los que la guardaron. Los que la dejaron pudrir dentro de ellos. Los que sonreían mientras te odiaban. Los que decían, está bien, cuando no lo estaba. Los que acumularon resentimiento durante años sin decir nunca lo que realmente pensaban. Y ahora están atrapados bajo el agua. Tragando el fango del pantano. Intentando hablar pero sin poder hacerlo. Intentando expresar la rabia que nunca expresaron en vida. Pero es demasiado tarde. Nadie los escucha. Nadie los ve. Solo burbujas en la superficie. Es brillante. Y es aterrador. Porque Dante nos está diciendo algo muy específico aquí. La ira no es solo pecado cuando la expresas violentamente. También es pecado cuando la reprimes. Cuando la dejas fermentar. Cuando finges que no existe mientras te pudre por dentro. Ambas cosas te destruyen. Ambas te convierten en algo menos que humano. La ira expresada te convierte en una bestia violenta.
La ira reprimida te convierte en un cadáver silencioso lleno de veneno. Y mientras Dante procesa esto, se acerca una barca. Una barca vieja, de madera podrida. Remada por una figura encapuchada. Flegias. El barquero de este círculo. Un gigante furioso que en vida quemó el templo de Apolo por rabia. Ahora transporta almas condenadas por el mismo pecado que lo condenó a él. Flegias ve a Dante y Virgilio y gruñe. Pero Virgilio dice las palabras mágicas que ya conocemos: así se quiere donde se puede lo que se quiere. Y Flegias obedece. Nos sube a la barca. Y empiezan a cruzar el pantano. La barca se mueve lentamente. El agua es espesa. Los cuerpos de los iracundos se agarran al borde de la barca. Intentan subir. Flegias los golpea con el remo. Y Dante mira todo esto con una mezcla de horror y fascinación. Hasta que una de las figuras en el agua se acerca demasiado. Y habla. Y Dante reconoce la voz inmediatamente. ¿Quién eres tú que vienes antes de tu hora? Dante mira la cara cubierta de fango. Y ve los ojos. Y siente algo que no había sentido en todo el viaje. No compasión. No pena. No lástima. Odio puro. Porque conoce esa cara. Conoce esos ojos. Es Filippo Argenti. Y aquí necesito contarte quién era este hombre. Porque este encuentro es personal. Muy personal. Filippo Argenti era un noble florentino. De la familia Di Mari. Una familia poderosa. Rica. Arrogante. Y Filippo era el peor de todos ellos. Era famoso por su temperamento violento. Por su arrogancia insoportable. Por su crueldad gratuita. Las crónicas dicen que una vez abofeteó a Dante en público. En una plaza de Florencia. Delante de todos. Por alguna razón trivial. O quizás sin razón. Solo porque podía. Porque era noble y Dante no. Y Dante no pudo responder. No pudo defenderse. Porque en la sociedad medieval, un plebeyo que golpeaba a un noble podía ser ejecutado. Así que tragó la humillación. Y la guardó. Durante años. Y hay más. Cuando Dante fue exiliado, cuando sus bienes fueron confiscados, se dice que fue la familia Di Mari, la familia de Argenti, quien se quedó con algunas de sus propiedades. Argenti no solo humilló a Dante. Le robó. Y ahora están aquí. Tara a tara. En el infierno. Y por primera vez en todo el viaje. Dante tiene el poder. Argenti intenta subir a la barca. Sus manos sucias se agarran del borde de madera. Y ahora viene el momento que define todo el viaje de Dante hasta este punto. Porque Dante tiene una elección. Puede ser el poeta sensible que lloró por Francesca. Puede tener compasión. Puede sentir pena incluso por su enemigo. O puede hacer algo que nunca ha hecho en todo este viaje. Puede tomar partido. Y Dante lo empuja con toda su fuerza. Y Argenti cae de vuelta al pantano. Y Dante habla. Y sus palabras son veneno puro. Llora y sufre, espíritu maldito. Quédate ahí donde perteneces. Y aquí está la pregunta que el vídeo anterior te dejó. ¿Francesca es víctima o manipuladora? Y la respuesta que este momento te da. No importa si es víctima o villana. Importa si merece compasión. Francesca, con todos sus defectos, con toda su manipulación, tenía algo humano todavía. Tenía amor. Distorsionado, egoísta, destructivo, pero amor. Argenti no tiene nada. Es un matón. Un abusador. Un hombre que vivió para humillar a otros. No hay tragedia en él. No hay nada que redimir. Solo crueldad.
Y Dante ha aprendido algo fundamental aquí. La compasión universal no es virtud. Es cobardía. Porque si sientes lo mismo por la víctima que por el victimario, no estás siendo compasivo. Estás siendo cómplice. Hay un momento en que tienes que elegir. Un momento en que la neutralidad es traición. Y este es ese momento para Dante. Y Argenti, furioso, completamente fuera de control, grita de vuelta: ¿Quién eres tú para hablarme así? Y Dante responde con frialdad. Con crueldad calculada. Soy uno que llora por ti. Pero tú, reconozco lo que eres incluso cubierto de esa porquería. Vete al llanto eterno. Es un insulto devastador. Está diciendo: te reconozco. Sé exactamente quién eres. Y mereces estar aquí. Sufriendo. Para siempre. Y entonces pasa algo impactante. Los otros iracundos en el agua, que un segundo antes estaban luchando entre sí, se dan cuenta de lo que acaba de pasar. Alguien insultó a Argenti. Alguien lo humilló. Y todos se vuelven hacia él. Y se abalanzan. Lo atacan. Todos a la vez. Como una manada de lobos sobre un animal herido. Lo muerden. Lo arañan. Lo sumergen. Y Dante los observa. Sin parpadear. Sin apartar la mirada. Y escucha a Argenti gritar. Escucha el sonido de carne siendo desgarrada. Y ve, en un momento terrible y catártico, a Argenti morderse a sí mismo en su rabia ciega. Tan furioso, tan fuera de control, que se muerde sus propias manos. Se desgarra su propia piel. Es autodestrucción literal. Y Dante sonríe. Y Virgilio, el maestro sabio, el guía filosófico, se acerca a Dante. Lo abraza. Y dice algo que ha sido debatido durante 700 años. Bendita la madre que te parió. Está bendiciendo a Dante. Por ser cruel. Por desear el sufrimiento de Argenti. Está orgulloso. No porque Dante se haya vuelto cruel, sino porque Dante finalmente entendió que rechazar el mal, rechazarlo con fuerza, sin disculpas, sin matices, no es odio. Es justicia. Y a veces la justicia se parece a la crueldad. Pero solo para los que la merecen. ¿Por qué? Porque esta no es crueldad gratuita. Esta no es disfrutar del dolor de un inocente. Argenti no es inocente. No es una víctima. No es Francesca con su narrativa romántica. Argenti es un matón. Un abusador. Un hombre que vivió para humillar a otros. Que usó su poder para causar dolor sin remordimiento. Y rechazar el mal, rechazarlo con fuerza, con palabras duras, con la negativa a sentir compasión por quien no la merece, es un acto de justicia. No de odio. De justicia. Dante está aprendiendo a distinguir. Lloró por Francesca porque, a pesar de su pecado, había algo trágico en ella. Había amor real mezclado con la traición. ¿Pero Argenti? Argenti solo tiene rabia. Solo tiene crueldad. Solo tiene violencia. No hay nada que redimir. Nada que lamentar. Y Virgilio está orgulloso de Dante por entender eso. Por entender que a veces la compasión hacia el mal es complicidad. A veces tienes que tomar partido. A veces tienes que decir, no. Esto está mal. Y tú mereces sufrir por ello. Es una lección brutal. Pero es necesaria. Porque el infierno está a punto de ponerse mucho peor. Y si Dante va a sobrevivir lo que viene, tiene que ser más fuerte. Tiene que dejar de ser el observador pasivo y empático. Tiene que convertirse en un juez. La barca sigue avanzando. Argenti desaparece en la distancia. Sus gritos se desvanecen. Y entonces, en el horizonte, Dante ve algo.
Muros. Muros masivos. Hechos de hierro. Brillando con un rojo enfermizo. Como si estuvieran al rojo vivo. Como si el metal mismo estuviera ardiendo desde dentro. Y sobre esos muros hay torres. Docenas de torres. Con llamas saliendo de sus ventanas. Y Virgilio dice en voz baja: la ciudad de Dite. Y Dante entiende. Todo lo que han visto hasta ahora, el limbo, la lujuria, la gula, la avaricia, la ira, eran los pecados de incontinencia. Los pecados de perder el control. De ser débil. De ceder a impulsos. Pero dentro de esos muros están los que eligieron el mal conscientemente. Los violentos. Los fraudulentos. Los traidores. Los que no pecaron por debilidad. Pecaron por malicia. Y ahí es donde la razón ya no es suficiente. La barca llega a la orilla. Dante y Virgilio bajan. Sus pies tocan tierra firme por primera vez en horas. Pero no es tierra. Es metal. Hierro caliente. Que quema las suelas de las botas. Y frente a ellos se alzan las puertas de Dite. Enormes. Macizas. Hechas del mismo hierro ardiente que los muros. Y sobre las puertas, en los muros, en las torres, hay figuras. Cientos de figuras oscuras. Con alas. Con cuernos. Con ojos que brillan en la oscuridad. Demonios. No los hemos visto antes. Hasta ahora, los guardianes han sido criaturas mitológicas, Caronte, Minos, Cerbero, Flegias, pero reconocibles. Dentro de un marco de lógica. Pero estos son otra cosa. Son los ángeles caídos. Los que siguieron a Lucifer en su rebelión contra Dios. Los que fueron expulsados del cielo y cayeron aquí. Y odian todo lo que es humano. Odian todo lo que tiene alma. Odian especialmente a los que tienen esperanza. Y ven a Dante, vivo, con cuerpo, con alma intacta, caminando hacia su ciudad. Y se enfurecen. Miles de demonios se levantan. Gritan. Aúllan. Agitan sus armas. ¿Quién es este que camina por el reino de los muertos sin haber muerto? Que pague por su arrogancia. Que se quede aquí con nosotros para siempre. Es un muro de odio. De amenaza. De violencia pura. Y Virgilio se adelanta. Con calma. Con autoridad. Como ha hecho cada vez que un guardián los ha detenido. Y dice las palabras que siempre han funcionado. Así se quiere donde se puede lo que se quiere. Este viaje está autorizado por el cielo. Déjenos pasar. Pero esta vez no funciona. Los demonios no se callan. No obedecen. Se ríen. Y el líder, un demonio masivo con alas rotas y una espada de hierro, baja volando hasta quedar frente a Virgilio. Y dice con desprecio: que venga solo el que tuvo la osadía de entrar en este reino. Y que tú, pagano, condenado, sin poder, te vayas. Si puedes encontrar el camino de regreso. Es un desafío directo. Una negativa completa. ¿Y Virgilio? Virgilio vacila. Por primera vez en todo el viaje, el maestro sabio, el guía filosófico, el hombre que tenía respuesta para todo, no sabe qué decir. Los demonios cierran las puertas. Con un estruendo que hace temblar la tierra. Y Virgilio se queda parado ahí. Mirando las puertas cerradas. Y entonces se da vuelta. Y camina de vuelta hacia donde está Dante. ¿Y su cara? Su cara es la imagen de la derrota. Tiene la cabeza baja. Los hombros caídos. La mirada perdida.
Y Dante siente algo que no había sentido en todo este viaje. Terror verdadero. Porque si Virgilio no puede protegerlo, está perdido. Virgilio llega hasta él. Y intenta sonreír. Intenta mostrarse confiado. No te preocupes. He superado obstáculos peores antes. Pero su voz tiembla. Y Dante lo nota. Y pregunta, Maestro, ¿podremos continuar? Y Virgilio, el hombre que siempre tenía certeza, que siempre sabía el camino, dice, debe venir ayuda. Alguien desde arriba debe venir. Estoy seguro de eso. ¿Debe? No vendrá. No sé que vendrá. Debe. Es una esperanza. No una certeza. Y Dante se da cuenta de algo terrible. Virgilio, la razón humana, el pensamiento crítico, la filosofía encarnada, tiene un límite. Hay un punto donde el intelecto no es suficiente. Donde el conocimiento no puede salvarte. Donde la lógica se queda corta. Y ese punto es aquí. Frente al mal puro. Frente a la malicia consciente. Frente a la maldad que eligió serlo. No puedes razonar con los demonios. No puedes explicarles por qué deberían dejarte pasar. No puedes convencerlos con argumentos lógicos. Porque ellos no operan en lógica. Operan en odio. Y el odio no escucha a la razón. Dante está paralizado. Virgilio está derrotado. Y entonces las cosas empeoran. Porque sobre las murallas aparecen tres figuras. Tres mujeres. Pero no son mujeres normales. Están cubiertas de sangre. Sus cabellos son serpientes que silban y se retuercen. Sus ojos brillan con malicia. Y Dante las reconoce inmediatamente porque ha leído los mitos clásicos. Las furias. Las erinias. Las diosas de la venganza. Mesera. Alecto. Tisífone. Y empiezan a aullar. Y sus voces perforan el aire como cuchillos. Que venga Medusa. Que lo convirtamos en piedra. Que pague por su atrevimiento. Que se quede aquí como estatua para siempre. Medusa. La Gorgona. La criatura cuya mirada convierte a cualquier ser vivo en piedra. Y Virgilio, con pánico en los ojos, se abalanza sobre Dante. No agarra. No da vuelta. Le cubre los ojos con sus propias manos. Y grita, no mires. Si la ves, no hay vuelta atrás. Nunca volverás. Y Dante siente las manos de Virgilio temblando sobre sus ojos. Y entiende. El peligro es real. Esto no es simbólico. Esto no es metafórico. Si Medusa viene. Si Dante la mira. Se convierte en piedra. Para siempre. Y todo el viaje termina aquí. Sin purgatorio. Sin paraíso. Sin Beatriz. Solo una estatua en la entrada del bajo infierno. Por toda la eternidad. Los segundos pasan como horas. Dante no puede ver nada. Solo oscuridad. Solo las manos de Virgilio cubriéndole los ojos. Y escucha las furias gritar. Escucha a los demonios reír. Escucha el caos de voces amenazantes. Y entonces... silencio. Un silencio súbito. Completa. Como si alguien hubiera presionado pausa en el universo. Y Virgilio susurra, quédate quieto. Algo viene. Y entonces Dante siente algo. Un viento. Pero no un viento normal. No un viento natural. Un viento sobrenatural. Poderoso. Como si el aire mismo se estuviera dividiendo. Y los demonios empiezan a gritar. Pero no con rabia. Con miedo. Huyan.
Escóndanse. Y el sonido de alas batiendo. Cientos de alas. Miles. Los demonios huyendo en pánico. Y Virgilio quita sus manos de los ojos de Dante. Y dice, mira ahora. Pero mira hacia el pantano que dejamos atrás. Y Dante mira. Y ve algo increíble. El pantano de la Estigia, el agua negra y viscosa donde están los iracundos, se está agitando. Las almas están escapando. Huyendo como ranas cuando ven una serpiente en el agua. Se sumergen. Desaparecen en el fondo. Intentan esconderse. Y entonces Dante ve por qué. Una figura camina sobre el agua. No está en una barca. No está flotando. Está caminando. Sus pies tocan la superficie del pantano y no se hunden. Y ahora presta mucha atención a este detalle. Porque es el power move más brutal de toda la Divina Comedia. Este ángel no saca una espada de fuego. No grita órdenes con voz de trueno. No tiene alas dramáticas desplegadas. Lleva una varita. Una varita simple. Como si fuera a hacer un truco de magia para niños. Y mientras camina hacia las puertas, caminando literalmente sobre el agua del pantano como si fuera pavimento, se lleva la mano izquierda a la cara. ¿Por qué? Para apartarse el aire. Porque le molesta el olor del infierno. Entiende lo que Dante está haciendo aquí, este ángel no tiene miedo. No está impresionado. No está en modo batalla. Está incómodo. Como cuando un ejecutivo de alto nivel tiene que bajar personalmente a arreglar un problema que los empleados incompetentes no pudieron resolver. Es una figura humana. Pero brillante. Luminosa. Como si la luz viniera desde dentro. Viste ropas blancas. Simples. Sin adornos. Y su expresión. Su expresión es de disgusto absoluto. No está enojado. No está furioso. Está molesto. Asqueado por tener que estar en este lugar. Llega a las puertas. Miles de demonios en las murallas, temblando. Las furias han desaparecido. Medusa nunca llegó. Y el ángel toca la puerta una vez con la varita. Una vez. Y se abre. Como si nunca hubiera estado cerrada. Sin sonido. Sin resistencia. Sin drama. Se abre como si el hierro ardiente fuera apenas papel. Y el ángel se detiene. Y habla. Y su voz es fría. Despectiva. ¿Por qué esta resistencia? ¿Por qué esta rebeldía sin sentido? ¿Cuántas veces han intentado oponerse a la voluntad divina? ¿Y cuántas veces han fracasado? No es una amenaza. Es una observación. Como, esto es patético, ustedes saben que esto es patético, ¿verdad? Es una regañada. Como un maestro hablando con estudiantes estúpidos que nunca aprenden. Vuestra oposición solo aumenta vuestro dolor. ¿Para qué sirve resistir? Y entonces mira hacia abajo. Hacia el suelo. Hacia el fango del infierno. Y su cara muestra asco puro. Y se limpia los pies con cuidado. Con asco visible. Como si hubiera pisado mierda de perro en la calle. Y se da vuelta. Y se va. Caminando de vuelta sobre el pantano. Sin mirar atrás. Sin despedirse. Sin esperar agradecimiento. Porque para él, esto no fue heroico. No fue dramático. Fue un inconveniente. Una interrupción en su día. Y quiere volver al cielo donde no hay barro, ni demonios, ni muerte. Y esa indiferencia, ese desprecio absoluto, es la mayor demostración de poder en todo el libro. Porque Dante nos está enseñando algo crucial. El mal no se combate dándole importancia.
No se combate teniendo debates filosóficos con él. No se combate respetándolo como un oponente digno. El mal se combate con desprecio, con la negativa absoluta a tomarlo en serio. Los demonios querían un enfrentamiento. Querían drama. Querían validación de ser enemigos importantes. Y el ángel les dio un suspiro aburrido y una regañada condescendiente. Eso duele más que cualquier espada. Dante y Virgilio se quedan parados ahí, en silencio, procesando lo que acaban de presenciar. Y entonces Virgilio dice en voz baja: entremos, antes de que cambien de opinión. Y cruzan el umbral. Pasan por las puertas de Dite. Y entran en el bajo infierno. El paisaje cambia inmediatamente. Ya no hay pantanos. Ya no hay ríos. Ya no hay barro. Hay tumbas. Cientos. Miles. Decenas de miles de tumbas. Un cementerio que se extiende hasta donde alcanza la vista. Como un campo de batalla después de una guerra. Pero estas tumbas no son normales. Son sarcófagos de piedra. Abiertos. Sin tapa. Y de cada uno de ellos sale fuego. Llamas que bailan. Que suben varios metros. Que iluminan la oscuridad con un resplandor naranja enfermizo. Y dentro de cada tumba de fuego hay alguien. Almas. Ardiendo. Gritando. Intentando salir pero sin poder moverse. Atrapadas en sus propios ataúdes ardientes. Estas son las tumbas de los herejes. Los que en vida rechazaron las doctrinas de la Iglesia. Los que negaron la inmortalidad del alma. Los que dijeron que no hay vida después de la muerte. Y su castigo es irónico en su crueldad. Están muertos. Y están conscientes de ello. Y están ardiendo en tumbas que probarán, para toda la eternidad, que estaban equivocados. Hay vida después de la muerte. Y es esto. Para siempre. Dante camina entre las tumbas. El calor es insoportable. El aire vibra con el fuego. Y algunas de las almas lo llaman. Reconocen que está vivo. Le suplican información. Le preguntan por su herencia. Por sus familias. Pero Virgilio lo empuja. No podemos detenernos aquí. Esto es solo el comienzo del bajo infierno. Porque dentro de estas murallas están los 7 círculos restantes. Los violentos. Los fraudulentos. Los traidores. Los que mataron. Los que engañaron. Los que traicionaron. Los que eligieron el mal no por debilidad, sino por malicia. Hoy hemos descendido 3 círculos más del infierno de Dante. Hemos visto a los glotones revolcarse en su propia suciedad bajo la vigilancia de Cerbero, el hambre personificada. Y hemos aprendido que la gula no es sobre comida, es sobre ser un consumidor parasitario que extrae sin aportar jamás. Hemos visto a los avaros y pródigos empujar piedras sin sentido, habiendo perdido sus rostros, sus identidades, reducidos a números en una contabilidad eterna. Y hemos entendido que el precio final de la avaricia es perder tu cara para siempre. Hemos visto a los iracundos destrozarse entre sí en un pantano negro, mientras los rencorosos se ahogan en silencio bajo la superficie. Y hemos aprendido que ambas formas de ira, expresada y reprimida, te destruyen igual. Y hemos presenciado algo más importante que cualquier castigo individual. Hemos visto a Dante transformarse. El poeta sensible que lloró por Francesca, pateó a Argenti en la cara. Y aprendió que la compasión universal no es virtud, es cobardía. Que a veces tienes que tomar partido. Que rechazar el mal con fuerza no es crueldad. Es justicia. Y hemos visto a Virgilio, la razón, fracasar. Derrotado por los demonios. Incapaz de cruzar las puertas por su propio poder.
Porque hay maldad que no puedes derrotar con argumentos. Hay puertas que no puedes abrir con lógica. A veces necesitas gracia. Intervención divina. Y hemos presenciado el power move más grande del libro, un ángel que derrota al mal no con fuerza, sino con desprecio. Que limpia sus pies del fango del infierno como si hubiera pisado algo asqueroso. Porque el mal no merece un enfrentamiento épico. Merece indiferencia. Merece un suspiro aburrido. Y ahora Dante está dentro de las murallas. En el cementerio de fuego. Rodeado de herejes que negaron el alma y ahora arden conscientemente en tumbas eternas. Y más adelante está el círculo 7. Los violentos. El río de sangre hirviendo donde se ahogan los asesinos y los tiranos. El bosque de los suicidas donde los árboles sangran cuando los cortas porque son personas atrapadas en corteza. El desierto de arena ardiente donde lluvia fuego sobre los blasfemos, los sodomitas y los usureros. Pero eso es para el próximo vídeo. Si quieres continuar este descenso, suscríbete al canal. Activa la campanita. Y déjame en los comentarios. ¿Estuvo bien que Dante pateara a Argenti? ¿O cruzó una línea? ¿Eres el avaro sin rostro definido solo por tu cuenta bancaria? ¿Te asusta pensar que la razón tiene límites? Porque esas son las preguntas que Dante quiere que te hagas. Y no hay respuestas fáciles. Pero hay respuestas. Y están esperando en los círculos más profundos del infierno. Nos vemos en el círculo 7. Donde la violencia deja de ser abstracta. Y se vuelve sangre hirviendo. Hasta entonces, recuerda que la peor bestia no es la que ves en el infierno. Es la que llevas dentro. Y la única forma de derrotarla, tú es reconocerla primero.